Y seguro que cuando yo esta cantidad de personas allí, yo no conozco el nivel de nadie de ellos. Dios sí lo sabe, qué es lo que hay en cada uno, y Él envía la palabra directa. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Señor de la gloria, gracias por este momento especial. Aleluya, de compartir tu palabra. Aquí está tu siervo, Señor. Úsalo grandemente. Gracias, mi Dios y mi Salvador. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Dios de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Usted verá si da gloria a Dios esta mañana. Qué alegría estar frente a una iglesia como esta, que ha aprendido a oír la palabra del Señor y que hace de un lado las emociones y las sensaciones para escuchar fácilmente la palabra de Dios y que ella obre en nosotros. Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 4, en el versículo 18, vamos a leer la eterna palabra del Señor. Feliz, hermanos, de compartir estos días. De verdad me han hecho sentir como en familia. Me he sentido como en la casa, hermanos. Son ustedes muy amables. Nos llevamos una pero muy buena imagen de la costa, de los samarios, de la iglesia del Señor aquí en Santa Marta. Qué maravilloso eso. Contento de tener a mi esposa conmigo, a mis hijas, y poder disfrutar esta semana con todos ustedes. ¿Han encontrado? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Lean el 19. Todos ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios. Mira el siguiente verso. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Y qué hicieron? Y a su padre le siguieron. Demos alabanza a Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Yo le pido que esté cómodo. Bueno, no tan cómodo como para dormir, pero sí cómodo para oír la palabra del Señor. Amén. Y vamos a permitir que en estos minutos, hermanos, el Señor nos dé la palabra necesaria para edificar nuestras vidas. Creo que no existe otro objetivo de oír la palabra del Señor sino la edificación del cuerpo de Cristo. Y tiene todos los nutrientes, tiene todos los ingredientes esa palabra para mantenernos firmes, hermanos, en su palabra y en este fundamento maravilloso. Vamos hoy a estudiar la palabra del Señor sobre un tema que vamos a titular Cubiertos con el polvo del Maestro. ¿Cómo? Para lograr comprender un poco el tema y las escrituras bíblicas en este contexto judío, tenemos que dejar de pensar como occidentales un poco. Nosotros, la lectura bíblica que hacemos, tratamos de ponernos las gafas nuestras y se nos hace difícil comprender un poco por el contexto oriental y judío que rodea todas las historias bíblicas, en este caso, en el Nuevo Testamento. La forma de educación que tenían en casa no se parece a la nuestra en nada. Nosotros tenemos un sistema educativo en Colombia que se fundamenta según el Ministerio de Educación en la primera infancia hasta los 5 años, luego viene la infancia, viene la adolescencia y hay ciertos sistemas ya estructurados para educar a nuestros niños. Está escrito, el Ministerio de Educación tiene ya todo estructurado y eso es lo que le enseñan a nuestros niños, y ahí no se salen. Hay un currículum organizado para eso. Los judíos tenían su propio fundamento, su propia estructura de educación para sus hijos. Y para nosotros lograr comprender qué pasó con estos hijos de Zebedeo que están pescando, que están siendo parte de una empresa familiar de la pesca,
y que de un momento a otro pase un maestro y les diga, ven y sígueme, y entonces dejan las redes y dejan el barco y dejan la empresa sin pasar carta de preaviso ni nada, y se van. Y uno cuando lee la escritura, uno dice, bueno, como es Jesús, se fueron. No, eso tiene una explicación. La gente no va a seguir corriendo detrás de alguien que le dice, ven y sígueme. ¿Alguna explicación hay? ¿Algún contexto tiene? ¿Algún sistema educativo tenían estos muchachos para salir corriendo detrás del maestro que los llamó y se fueron? Creo que ninguno lo haríamos en este tiempo. No, espérenme. A veces cuando se les dice a los hermanos que uno ve que tienen un llamado de Dios para el ministerio y se asustan y dicen, hermano, déme siquiera un mes para pensarlo, ¿cierto? Y yo hablo en la empresa, yo hablo con mi esposa, yo hablo con mis hijos y luego hablamos. Estos no hablaron con nadie. Zebedeo se quedó viendo un chispero y no a nadie, salieron corriendo. Los muchachos eran entrenados y eran educados de la siguiente forma. De los 5 a los 10 años, los judíos tenían un sistema de educación muy diferente al nuestro, como les digo, y para ellos la educación era definitivamente el orgullo. Había unos escritos que llamaban ellos la Misná, que reunía pues toda la sabiduría de la Torá, del Talmud, y en esa Misná una parte decía, sobre todas las cosas nos enorgullecemos de la educación de nuestros hijos. Para ellos era lo máximo. Aún en este tiempo hay algo que nosotros queremos dejar a nuestros hijos, heredar a nuestros hijos, y entonces los papás nos decían, estudie, que eso es lo único que le puedo dejar. Estudie, mijo, que eso es lo que le voy a dejar. Para los judíos era algo así. Ellos decían, si en algo nos enorgullecemos es de la educación de nuestros hijos. Entonces, de los 5 a los 10 años, ellos tenían un sistema que se llamaba Bet Safar, y quería decir la casa del libro. En la Bet Safar, de los 5 a 10 años, los niños debían aprenderse los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Los 5 primeros libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se lo aprendían. Uno dice, wow, ¿sí? ¿Cómo bregamos para que se aprendan por lo menos los títulos de los libros? Y estos en 5 años se aprendían los 5 primeros libros de memoria, o sea, podían citarle cualquier versículo de esos 5 libros. No tenían la capacidad de interpretar o de discurrir acerca de ellos, pero a los 10 años tenían la capacidad de citarle cualquier verso de esos primeros 5 libros. Ahí no se dedicaban a más. En la Bet Safar, que era la casa del libro, solo se dedicaban a memorizar, a aprender. A los 10 años salían de esa escuela de la Bet Safar y entraban a otra escuela que se llamaba el Bel Talmud, y entonces en el Bel Talmud ya lo llamaban ellos casa de la enseñanza. A los 10 años hasta los 14 seguían aprendiendo los salmos, los escritos de los profetas, pero comenzaban a interpretar las escrituras. A los 14 años, un muchacho que ya hubiese pasado por la escuela del Bel Talmud, de la casa de la enseñanza, debía tener la capacidad de responder con sus propias preguntas o respuestas a las preguntas que los maestros les hacían. Por ejemplo, un maestro podía preguntar a un chico de 13, 14 años, ¿cuánto es 2 por 2? Y el muchacho tenía que digerir la información y decir, ¿sabes cuánto es la raíz cuadrada de 16? Este muchacho ya tiene sus propias respuestas para responder lo mismo. Y entonces de esa forma los iban calificando y los iban midiendo. En aquel tiempo, los discípulos, realmente los muchachos querían ser rabí. Para los papás el sueño era que su hijo fuera rabí, fuera maestro. Era el sueño de los padres de familia. Pero los rabís no recibían a cualquiera si no le veían capacidad de aprendizaje. A partir de esos 14 años, cuando salían del Bel Talmud, entraban a otra escuela que era la casa de la interpretación y llamaban Bet Midrash, casa de la interpretación. A partir de ahí estos chicos, lo más preciado del Harvard y el Oxford,
Ahí estaban, era lo mejorcito, lo que iba pasando. Les hacían una cantidad de exámenes los maestros para poderlos perfilar como rabinos, como rabís, como maestros. Eso no era de que yo quiero ser rabí ya. Eso comenzaba desde la infancia. Desde la infancia, todo un proceso de aprendizaje. Eso de los rabís tan famosos que eran en aquel tiempo, como Nicodemo, que fue por allá de noche en el capítulo 3 de San Juan, ¿han oído? Y que era reconocido como uno importante rabí. Pablo también, en algún momento que le preguntaron y que quisieron saber de dónde venía, él dice: es que yo fui formado a los pies de Gamaliel. Y eran maestros reconocidos, importantísimos. Pero ellos no se formaron de pronto que empíricamente queremos ser rabí. No. Eso era un proceso total. ¿Recuerdan? Bet Safar, casa del libro. Bet Talmud, casa de la enseñanza. Y Bet Midrash, la casa de la interpretación. A estas alturas, cuando los muchachos ya estaban, después de los 14 años, debían buscar un rabí que los tomara como discípulos para que los formara y les diera el grado ya de maestros. ¿Qué hacían los rabís? El papá cogía al hijo y, bueno, yo quiero que, digamos Gamaliel, quiero que Gamaliel lo forme. Iba y le decía a Gamaliel: aquí traigo a mi hijo para que me lo recibas como discípulo, porque quiero ya graduarlo de rabí, de maestro. Gamaliel cogía al muchacho y comenzaba a hacerle exámenes, preguntas bíblicas muy profundas. Por ejemplo, dame las 4 referencias de Deuteronomio que están en Habacuc. Cosas así. Los chicos tenían que responder. Tenían el conocimiento claro. Por eso cuando tú ves a Jesús a los 12 años preguntando y respondiendo, el arte de las preguntas y las respuestas era un arte que aprendían precisamente en esa edad. O sea, que no hay nada extraño que Jesús estuviese allí en Jerusalén, en el templo, con los doctores de la ley, y él pregunta y responda, y ellos con la boca abierta escuchándolo. Eso se había aprendido desde los 5 años. Jesús fue educado en ese tipo de educación. Los discípulos también. Todos fueron educados en ese tipo de educación. Tenían las escrituras plasmadas, metidas, corporadas en su carne, en su alma, en su cuerpo, en su mente. No hablaban de otra cosa, no sucedía más. El estudio teológico era lo más importante para ellos. Así que cuando este muchacho lograba responder, bueno, lo iban teniendo en cuenta, pero si no daba bola, como decimos nosotros, si no respondía, si no pasaba el examen, el maestro le decía lo siguiente: muchacho, tienes muy buena memoria, eres muy bueno para memorizar, pero para rabí no sirves. Vete a tu casa, aprende el oficio de tu familia, cásate, ten hijos y sé feliz. Ya. Sí, no era un pecado que no fuera rabí, pero no servía. Vete, aprende el oficio que hacen tus papás. Ahora volvamos a los hijos de Zebedeo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Así que no pasaron para rabís. Tendrían entre unos 18 y 19 años. Los jóvenes judíos a los 18 ya estaban casados. Se casaban a muy temprana edad. Así que ya estaban ahí, aprendieron el oficio obligatoriamente porque algún rabí les hizo el examen y lo rechazó. Así que su papá Zebedeo y su señora madre y estos muchachos, lo único que estaban esperando y lo último que estaban esperando era que el rabí más popular de la época pasara por su casa y le dijera: ven, síganme, que yo quiero que sean mis discípulos. Los rechazados que en un tiempo algún maestro les dijo: ustedes no sirven, vaya vuélvase en pescadores como su papá, porque no sirven para ser maestros, para ser rabís. Ahora Cristo Jesús pasa por el frente de ellos, por el frente de los rechazados, de los abandonados, y los llama para serlos sus discípulos. Gloria a Dios. De
ahí que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, y él dice algo como: de lo vil del mundo, de lo rechazado del mundo, por allá en el capítulo 1, verso 27, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Yo no sé si hay alguien que haya sido llamado por el maestro aquí, cuando fue rechazado por todos. Amantísimo Dios. Eso explica por qué los apóstoles querían hacer. Yo siempre me pregunté por qué Pedro le dio la locura de decirle al Señor: ay, permite que yo camine sobre el agua también. Los discípulos solo querían hacer lo que hacía su maestro. Ellos tenían claro: si su maestro está caminando sobre el agua, yo puedo hacerlo y ya. Había algo maravilloso en el llamamiento, y era que cuando aceptaban al muchacho como rabí, en la mañana pasaba el rabí por él, y el primer día se lo llevaba por el desierto. Los maestros eran muy apasionados, eran muy emotivos, caminaban largas horas por el desierto. El maestro adelante con sandalias, levantando el polvo del desierto, y el discípulo atrás. En la tarde llegaba empolvado a la casa, y la mamá y el papá le decían: bienaventurado eres, hijo, porque hoy has sido cubierto con el polvo del maestro. Era el orgullo. Hoy ya entraste a ser parte del discipulado del maestro. Eres bienaventurado. No importa que llegaste empolvado con arena en los ojos, pero hoy has sido cubierto con el polvo del maestro. Y era el símbolo de que lo habían recibido para una gran carrera. Era el orgullo. Tú no ves a Zebedeo en ningún momento gritando en la punta de la proa de la canoa de: ¡ay, chinos, no me dejen, que mañana ya tenemos pedido! Y que como, nada. Esa tarde Zebedeo llegó a la casa. Yo me lo imagino llegando a la casa esa tarde diciéndole: mujer, los chicos se fueron. Y la mujer: ¿se fueron a dónde? Dice: el rabí Yeshua de Nazaret los llamó. El maestro Yeshua los llamó. Es más, yo me lo imagino pavoneándose al otro día por la calle de la ciudad y diciendo: mis hijos son discípulos del maestro, del más popular de todos. Ahora mis hijos son discípulos del rabí Jesús, ese que el mismo Nicodemo admiraba y le decía: rabí, yo sé que tú eres diferente, mi rabí, mi maestro. Yo sé que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Yo soy reconocido en la sinagoga, yo interpreto la ley, pero para mí tú eres más que lo que yo soy ante la comunidad. Así que el orgullo más grande era tener de maestro a Jesús. Ahora eso me explica por qué Pedro quiere entonces caminar también sobre el agua. ¿Por qué quiere decirle: permíteme que yo vaya también? Y Pedro comienza a dudar, no tanto de lo que Jesús podía hacer, sino a dudar tal vez de él mismo. Jesús no llama a nadie, y los maestros no llamaban a nadie en que no vieran capacidades para formarle un discípulo real. Si usted ha estado creyendo todo el tiempo que usted fue llamado aquí porque su familia ha sido cristiana toda la vida, que usted fue llamado aquí porque usted tiene un apellido muy importante, que usted fue llamado aquí porque es que realmente lo necesitaban para dar plata aquí, usted fue llamado aquí porque Dios tiene un propósito con usted, porque Dios tiene cosas que hacer con usted. Tal vez usted no ha encontrado el propósito, pero el maestro lo llamó para algo aquí. Lo único que puede generarnos todo este tema es agradecimiento hacia Él. Como yo, cuando estaba perdido y nadie daba un peso por mí, porque nadie lo daba, desconocido absoluto, absoluto. Ni decir que tenía 2,000 amigos en Facebook, porque no había Facebook. Nadie nos conocía. Nadie. Yo tenía 12 años,
Mi padre abandonó a mi madre, se fue como muchas de las historias de ustedes. Mi madre queda con 2 hijos pequeños, no puede darnos estudio. Salgo a una finca a trabajar de mensual, en el llano se consiguen mensuales para traer el agua, la leña, encerrar los becerros en la tarde. Internado en el campo para poder dar de mercado a mi madre y a mi otro hermano. ¿Quién daba un peso por mí? Nadie. Solo cuando mi maestro pasó, solo cuando Jesús pasó por el frente, solo cuando Él pasó por el frente y me dijo: ven y sígueme, ven y sígueme. Lo que eres ahora no va a medir lo que voy a hacer contigo. Las circunstancias que te rodean no determinan a dónde Dios nos quiere llevar. Tal vez usted esté midiendo su posible éxito por circunstancias que le están rodeando. Nada de eso va a determinar lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para ti mismo. Único que podemos hacer es disponernos. Disponer tu vida. Y estar dispuesto a dejarlo todo por hacerse discípulo del Maestro de los maestros. Yo creo que Él merece un aplauso esta mañana. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Jesús entonces lo que está haciendo de una manera tan distinta a los diferentes rabís es que va a los rechazados. Los otros están buscando a los que son graduados y este maestro va a los rechazados, a los que no pasaron el año, a los que están validando, a los que pasaron exámenes en todas las universidades y los rajaron. No alcanza. Le faltó 10 puntos. No, ni en las públicas ni en las privadas. Bregaron en todo y en ninguna. A esos comenzó Jesús a buscar. Oiga, ¿usted quién lo rechazó? No, me rechazó el maestro tal. Y a usted, el otro maestro me rechazó. Y a usted no, venga. Todos los discípulos, uno los ve en el llamamiento. Y es gente que estaba haciendo otros oficios. Otros oficios. Ninguno era maestro, ninguno era rabí, ninguno pasó el año. Y viene este amoroso maestro, el nuestro. Si no importa que te hayan rechazado en la casa, no importa que la sociedad te haya rechazado, no importa que digan lo que digan de usted, yo los voy a convertir en pescadores de hombres y ya. Sin importar qué piensen los demás. Por eso el apóstol Juan, o Jesús, diciendo, y Juan lo cuenta, el Señor dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo no sé si alguien aquí, no creo, no es que yo decidí salvarme, no, el que decidió salvarnos fue Cristo. Es que yo hice. Y a veces interpretamos cosas mal de las escrituras, como la parábola del hijo pródigo. Nosotros interpretamos volviendo en sí como si hubiera hecho algo para salvarse. El volviendo en sí lo interpretamos como se arrepintió. Y cuando uno lee todo el contexto de la parábola del hijo pródigo, lo que encuentra es un muchacho aguantando hambre, que el hambre lo hace recordar a la casa. No más, yo no veo a otro ahí. Si él hubiese hecho algo, entonces todo lo que el padre estaba haciendo para salvarlo hubiera quedado invalidado. Porque yo en esa historia lo que veo es al Señor haciendo todo, esperando a su hijo para protegerlo y que no lo vaya a apedrear la comunidad y que no lo vaya a matar. Por eso sale corriendo un patriarca hebreo por la calle principal del pueblo, levantándose la túnica y corriendo, y eso me recuerda a mi maestro que se humilló por mí hasta lo sumo, corriendo para salvarnos.
corriendo para salvarnos. Pero no es de nosotros. No hemos hecho nada. Y nada de lo que hagamos aquí, ayunamos porque somos salvos, no para ser salvos. Oramos porque somos salvos, no para ser salvos. Ofrendamos porque somos salvos, no para ser salvos. Nada hacemos para, sino porque. Dice, no, entonces el hijo pródigo, claro, él se arrepintió, entró en un dolor y se fue. No, yo me he puesto a analizar el discurso que ensayó con los cerdos y el que le dio al padre y es distinto. Porque él ensayó un discurso allá, y, ay, yo con esta hambre y en la casa de mi padre, todos están con abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Y entonces se le alumbró el bombillo. Dijo, no, yo me voy a volver a la casa de mi papá. Y cogió a los marranos ahí y comenzó a ensayar un discurso y a decir, Padre, yo he pecado, dame trabajo como uno de tus jornaleros. Solo que cuando él llega a donde el padre no le deja decir nada porque primero lo abraza antes de permitirle decir algo. Oh, si nosotros estuviésemos allá entenderíamos lo difícil del caso. Las comunidades judías, cuando un muchacho hacía eso, de haberle pedido la herencia a su padre alentado y sin ninguna enfermedad terminal, nada, papá alentado. Es que eso es una vergüenza. Eso es una falta de respeto. Si ahora nuestros hijos lo hacen, yo le digo, no, espere que me enfermen cuando sea. Que dame la herencia. No, yo estoy bien, espere que no me va a morir todavía, por lo menos pienso eso. Si no, espere que esté por allá y haga el testamento. Este va y le dice, dame la herencia de lo que me toca. El papá, misericordioso, le acepta y le da la herencia a un muchacho loco. Este se va y malgasta todo. Eso era una ofensa contra la ley, era una ofensa para un patriarca. Eso no sucede así de cualquier manera. Así que lo que ha hecho este muchacho es una ofensa a la comunidad. Eso, según la ley, dictaminaba que le podían realizar una ceremonia que ellos llamaban la Quetzasá. Y la Quetzasá consistía en que escogían al muchacho, hacían un círculo, llevaban las mujeres unas ollas grandes llenas de granos y le tiraban granos y lo expulsaban de la comunidad. Dice, usted no puede volver por aquí. Ha hecho un agravio a nuestra cultura, ha hecho un agravio a nuestras leyes, ha hecho un agravio a los ancianos. Y lo expulsaban y si regresaba lo apedreaban y lo mataban. Por eso el padre corre para protegerlo. Por eso él corre, antes que todos, sale corriendo. Yo lo imagino todas las tardes en una mecedora, esperando allá en la entrada del pueblo a ver qué sombra asomaba allá. Hasta que viene el muchacho allá, polvoriento, por ese camino, con la cabeza agachada, y este padre amoroso, este maestro amoroso, corriendo para protegerlo y salvarlo. Ahí el discurso cambia. Ahí el discurso del muchacho cambia. Cuando siente el abrazo del padre, el discurso cambia. Qué maestro el que tiene esta iglesia, hermanos. Qué amoroso maestro el que tiene esta iglesia. Usted rechazado, yo rechazado, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que nadie creía que iba a suceder con usted. Seguramente se han aterrado, se han admirado, seguramente te han dicho cómo has cambiado, cómo has crecido, cómo eres de diferente, cómo te ves de distinto. Y usted le dice, sí, es que ahora soy discípulo del maestro. Anoche yo le preguntaba al hermano Plutarco porque me llamó la atención, escuela de discipulado. Y es que en últimas, ese es el llamado de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos. Ni siquiera dijo id a ser creyentes, ir a ser convencidos, no, ir a ser discípulos. Discípulos. ¿Está usted en condiciones esta mañana de decirle, Señor, yo quiero ser discípulo? Que me enseñes, que me corrijas, que me digas que tengo que cambiar. Que comience a cambiar actitudes en mi vida. Él los toma con todo y errores, con todo y prejuicios, con todo y los rechazos que tenían por algo no habían pasado. No eran los mejores, no eran las peritas en dulce de la comunidad. Mateo, Leví, Mateo.
Tenía un trabajo de los que usted no quiere tener y de los que nadie quiere tener. ¿Sabe qué hacía Mateo? Mateo trabajaba para el Imperio Romano, era cobrador de impuestos. Bueno, no sé si por aquí se da, pero en nuestros llanos hemos tenido un problema con la violencia y entonces ponen personas a que cobren la vacuna, ¿no? Del ganado, por la vaquita, por el becerro, por la hectárea que siembra y cobran Bueno, Mateo cobraba la vacuna. Sí, era el vacunador allá y lo mejor es que era un negocio redondo para Mateo. El Imperio Romano te contrataba, me das tanto este mes. Y Mateo tenía las uñas libres para ir y ponerle impuesto a todo, a sus mismos coterráneos. Así que a Mateo no era el personaje que invitaban a reuniones de padres de familia del colegio. No lo invitaban de compadre para sus hijos. Nadie quería saber de Mateo. Nadie. Rechazado por todos. ¿Y cómo es que Jesús pone los ojos en él? Mateo, ven y sígueme. Ese tampoco pensó, recogió su software de contabilidad y hasta luego. El llamado que toda la vida ha estado esperando. Y hace el ejercicio con todos. Y vas a ver que estaban por allá en ocupaciones que no valían mucho la pena. Yo estoy seguro que el Maestro nos llamó a nosotros. Absolutamente seguro. Pero Él puso los ojos en personas en los que otros no veían potencial. Y Él sí vio potencial en nosotros. Él vio que podía ser el mejor esposo de tu casa. Él vio que podía ser la mejor mujer de tu casa, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor discípulo, el mejor servidor de una congregación. ¿Cuántas cosas ve Él en nosotros que nosotros no alcanzamos a ver en nosotros mismos? Pedro se hunde por no creer tal vez en Él. No soy tan... No, la verdad no merezco tanto ser discípulo de Él. No, y la verdad no merecemos. Pero hay tres cosas sobre las cuales el Señor, nuestro Maestro, se mueve. Tres características que solo las tiene Él. Mi Maestro es justo. La justicia enseña que es darle a cada uno lo que se merece y lo que se ha ganado. Eso es justicia. Si mi Maestro actuara conmigo solo en justicia, yo no estaría aquí. ¿Usted lo cree? Porque la paga del pecado. Así que si Él solo actuara en justicia conmigo, estaba frito. Sí, la justicia de Él me cogía y me fulminaba. Pero hay otra característica de Él y es que Él obra en misericordia. Y la misericordia enseña que me da, que no me da lo que merezco. No me da lo que merezco por misericordia. Y algo más que tiene mi Maestro es que obra en gracia. Y es que me da lo que no merezco. Favor inmerecido. Así que por eso yo amo tanto a mi Maestro, que pudiendo actuar en justicia conmigo, no me extermina y aparece su gracia y su misericordia. Me ha dado cosas que no merezco, favores inmerecidos, pero no me ha dado tampoco el castigo que merezco. Me ha perdonado por su misericordia, por su amor. Yo quisiera que esta iglesia estuviera en pie esta mañana y lo adorara, y lo exaltara, y lo reconociera, y le dijera que Él es santo, que Él es bueno. Vea, goces en el Maestro esta mañana. Disfrute del llamamiento del Maestro. Disfrute que aún siendo rechazado, abandonado por todos, el Maestro puso los ojos en ti. Y cuando puso los ojos en ti, entendía que había un potencial grande para usarlo, para salvar a esta generación, para iluminar a esta generación. Magnífico Dios. ¿Sabe que yo creo que Él sigue llamando todavía a discípulos en este tiempo? Todavía sigue llamando a adolescentes, adultos, ancianos, niños. Alguien que sintiera el llamado de Dios esta mañana, viniera aquí y le dijera: Señor, es conmigo es que estás hablando esta mañana. Oh, aleluya.
Aleluya. Aquí está la gracia del Señor, aquí está el llamamiento del Maestro esta mañana. Usted verá si lo adora, usted verá cómo reacciona ante su palabra, ante su llamado esta mañana. Aleluya, Señor, aleluya. que me uses para hablar de tu amor.